El peligro de dar en la sirte. Ese es el tema en esta mañana. Tal vez ha sonado como que curioso, interesante, llamativo, desconocido la palabra sirte. Y lo digo porque me escribieron varios hermanos de otras iglesias, me escribió un misionero, amigo, y me dijo, manita, ¿qué es sirte? Y yo debo decir que no les voy a decir en este inicio qué es sirte. Yo se los diré en el desarrollo del mensaje. Pero debo decir, amados hermanos, que todos los que estamos acá en esta mañana, sin duda alguna, muchos hemos dado alguna vez en la sirte. Otros han estado muy cerca de la sirte. Pero el tema dice que es un peligro. Ahora bien, peligro. ¿Cuántos de nosotros conocemos qué es un peligro? Creo que todos. Creo que no admite mayor explicación. Sin embargo, vamos a darle una pincelada a esa palabra peligro. Y es que, hermanos, todos, insisto, los que estamos acá, hemos estado expuestos muchas veces al peligro. Solo que esa exposición al peligro a veces es advertida y otras veces pasa inadvertida. Cuando pasa inadvertida, no significa que no haya sido advertida. ¿Cómo es eso? Es como un trabalengua, pero tiene su explicación. Muchos peligros pasan inadvertidos, no porque no hayan sido comunicados, sino porque no hemos tenido ojos para ver el peligro, ni discernimiento para saber dónde está el peligro. La realidad es, amados hermanos, que muchos de nosotros hemos estado expuestos a ambos peligros, a los advertidos y a aquellos que han pasado inadvertidos. Ahora bien, amada iglesia, peligro es peligro. Así le busquemos la forma de acomodarlo o adornarlo para que no parezca un peligro. La realidad es que peligro es peligro donde lo pongamos y donde lo ubiquemos, donde nosotros le podamos mirar. Cuando nosotros tenemos conciencia de que hay un peligro delante de nosotros, les aseguro que el 99.9% de nosotros se asusta. Porque alguien dijo, aunque suena poético, pero alguien dijo que la valentía no es ausencia de miedo. No es ausencia de miedo, es la capacidad de sobreponernos al temor, aunque asuste. Entonces, hermanos amados, hay peligros a los cuales hemos estado expuestos a causa de un accidente. Yo lo viví en una ocasión, cuando pensé que así me iba con el Señor, por un accidente de automóvil, donde la camioneta de mi hermano dio como 2 o 3 vueltas en la vía, en la Morón Coro, saliendo una rueda de atrás de la camioneta, íbamos y veníamos, y yo dije, nos fuimos con el Señor. Dije, vi la muerte de cerca, terrible peligro, pero Dios nos guardó. Hay otros que han estado ante un inminente peligro de muerte, no por un accidente de tránsito, sino porque han estado al borde de una enfermedad muy, pero muy peligrosa. Lo cierto, hermanos amados, es que si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de los que están acá conocen el peligro? ¿Cuántas manos se levantarían? Todos, ¿verdad? Hay peligro de muerte física, pero el peligro más terrible
es el peligro de muerte espiritual. Ese es el más grave y el más irreparable de todos los peligros. Así que en esta mañana yo quiero, iglesia, que podamos internalizar lo peligroso que resulta en nuestra vida dar en la sirte. Y para ello yo quiero que leamos Hechos capítulo 27. Y yo quiero que en esta mañana vamos a leer muchos versículos, pues no tiene sentido tomar 2 o 3 versículos, porque hay que leer varios versículos para que podamos tener el contexto de lo que es dar en la sirte. Así que invito a la iglesia, así sentada como está en esta mañana, a que vaya conmigo a Hechos 27 y comencemos a leer esta narración de parte de Lucas, que es bastante conmovedora, impresionante, sin lugar a dudas. Leemos la palabra del Señor. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito a la palabra, al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Si tome ese versículo y subráyelo allí. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra el mar un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeramos la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas dejamos en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, aleluya, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esta es una lectura bastante larga. Hemos leído en esta mañana 44 versículos de este capítulo 27, pero que he considerado necesario leer para que podamos entender el contexto de lo que ocurrió en aquel naufragio del apóstol Pablo. Hermanos amados, yo sé que nosotros, aunque vivimos en una península, y aunque muchos no somos originarios de Paraguaná, sino que venimos de otras tierras del estado Falcón, y otros de los que están acá vienen de otros estados donde tal vez no está la playa ni el mar, y aunque los que son de la península de Paraguaná, hermanos, estoy segura que nosotros no conocemos mucho del lenguaje marino o del lenguaje marítimo. Y que en este capítulo 27, en realidad, hermanos amados, para poder comprenderlo mejor, necesitamos tener cierto dominio del lenguaje marino o cierto dominio del lenguaje marítimo para poder entender lo que el evangelista, el historiador Lucas, nos está narrando con un lujo perfecto de detalles, que no puede haber ni baja ni alta crítica que cuestione la veracidad de este hecho, ya que tiene datos geográficos y tiene datos tan precisos que no hay quien se atreva a dudar de la veracidad de estos hechos, hermanos amados. Así que cuando yo leía esto, no sé cuántas veces habré leído el libro de los Hechos, pero debo decirles, iglesia, que hace 3 semanas, 3 domingos contando que estaba sentada en la sala del piso donde viven mis hermanas en España,
antes de irme a la escuela dominical, que allá inicia a las 11 de la mañana, hermanos, estuve leyendo este capítulo y el Señor comenzó a hablar a mi vida en este capítulo. Hay cosas aquí que no se las voy a contar porque fueron cosas que Dios me ministró a mí. Pero el resto que quiero contarles es porque parte de esa administración de la palabra, el Señor me la dio para que la comparta con ustedes. Así que, hermanos amados, no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de que el Señor les hable a través de la palabra. Y considero en el terreno personal que no hay nada más glorioso que recibir un trato de Dios personal a través de la palabra. Que no es que alguien vino y te habló en segunda persona, no, es Dios hablando a través de su palabra, y esas son las experiencias que yo atesoro en lo más profundo de mi corazón. Así que, hermanos amados, tal vez para algunos de los que están acá en esta mañana, que son nuevos creyentes, o que tal vez no están muy familiarizados con la lectura de la palabra, este hecho es desconocido. Pero para el lector promedio de la Biblia y aquellos que tienen más años en el Evangelio y no son flojos para leer, van a estar muy familiarizados con este capítulo del libro de los Hechos. Así que quiero en primer lugar darles un corto relato de lo que aquí se vivió y luego voy a extraer de varias palabras que aparecen aquí que son clave. Voy a extraer una aplicación para su vida y para mi vida en esa mañana. Y luego vamos a hacer una conclusión donde vamos a orar, esperando que en la mañana de hoy usted salga diferente de a cómo llegó a la iglesia. Y para salir diferente necesitamos estar en sintonía con el Espíritu Santo. Y necesitamos estar atentos, que nada nos distraiga, amados hermanos. Que Dios, que escudriña la mente y el corazón, que nos ve a cada uno en esta mañana, que estoy delante de Él con este micrófono y que conoce los pensamientos suyos y los míos, pueda en esta mañana abrir nuestro corazón para que podamos ser edificados en su palabra. Así que, hermanos amados, tenemos entonces a uno de los hombres más grandes que ha existido a nivel, hablando de hombres, porque no hay nadie que se pueda igualar a Cristo, obviamente. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en la Biblia vamos a encontrar hombres de Dios que marcaron, que dejaron una huella imborrable y que hoy nosotros seguimos las pisadas de ellos porque ellos siguieron las pisadas de Jesús. Y lo que les estoy diciendo no está ajeno de la Biblia, pues el apóstol Pablo dice que nosotros seguimos las pisadas del Maestro. Así que, amada iglesia, Pablo se convierte en uno de los hombres de Dios más grandes de la iglesia primitiva, entendiendo la iglesia primitiva como la iglesia de la primera era, la iglesia de los primeros tiempos, después de la ascensión de Cristo victorioso, resucitado al reino de los cielos. Tenemos entonces a un Pablo que tuvo todo por basura. Era un hombre intelectualmente hablando extremadamente preparado. Era un hombre elocuente, era un hombre sabio, era un hombre celoso de la ley de Moisés, y ese celo le llevó a perder la visión real y a convertirse en un asiduo perseguidor de la iglesia, creyendo él en su lógica, en su raciocinio, que andaba haciendo lo correcto.
Lo demás no se lo voy a contar porque usted sabe cómo se convirtió Pablo a Cristo y el llamado directo que el Señor le hizo. Este hombre de Dios dijo: prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este hombre dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es este hombre que un día dijo: yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré, aunque amándoles más sea yo amado menos. Este es el hombre de Dios que pudo decir incansablemente: ay de mí si no anuncio, si no predico el evangelio. Es este hombre, hermanos amados, que en una oportunidad de su vida, en medio de un juicio injusto, apeló al César como ciudadano romano. Y los hechos que se registran en este capítulo 27 tienen que ver con la apelación de Pablo al comparecer ante el César para ser juzgado por la máxima autoridad, que era el emperador romano. Así que, hermanos amados, vemos entonces en primer lugar que Pablo parte de Cesarea Marítima en Jerusalén en una embarcación, y que en esta embarcación no iba solo. 276 personas en una nave que, por la ubicación en la historia, nosotros sabemos que estas embarcaciones no tenían nada de sofisticado, pero eran embarcaciones que podían trasladar grandes cantidades, porque para mí 276 personas en una nave es una gran cantidad de personas. Si cuando abordamos un avión, en este caso los que hemos viajado últimamente, creo que la mayoría de los aviones, y creo que así le pasó al pastor Servando y a Heidi, 240 pasajeros salen continuamente, y cuando uno está chequeando esa cola de 240, eso parece interminable, y esto eran 276 personas dentro de una nave, una gran cantidad de personas. Pero aquí hay datos, hermanos, bastante interesantes. Vemos que Pablo iba como prisionero, pero aquí iba Lucas con él. Iba otro hombre de Dios llamado Aristarco. Aristarco era de Macedonia. Y recordemos que Macedonia tenía 3 provincias, o tenía 3 ciudades, que era Berea, Filipos y Tesalónica. Yo les digo que ustedes son mi pequeña Tesalónica por las características que tuvo la iglesia de Tesalónica. Y aquí tenemos a un hombre de Dios llamado Aristarco, que era de la iglesia de Tesalónica y que está acompañando a Pablo. Ustedes podrían preguntarse por qué compañerismo, hermanos amados. Estas cosas conmueven. Estas cosas a mí me impactan. Primero, Lucas y Aristarco no tenían necesidad de acompañar a Pablo. Pablo era el prisionero, pero eran verdaderos hermanos en la fe. Y ellos, en apoyo a ese hombre de Dios, se embarcaron en esta nave con el firme propósito de ser de apoyo al apóstol Pablo. Así que, hermanos amados, vemos además de esto que aquel centurión llamado Julio, Dios puso gracia en el apóstol Pablo ante el centurión. Y dice que este hombre trató a Pablo con humanidad. ¿Y sabe qué es asombroso? Porque es asombroso que cuando ellos salen de Cesarea Marítima, porque habían 2 Cesareas, esta es la Cesarea Marítima, ellos iban en una nave que hacía varios recorridos. Y dice lo que leíamos, pasa que son muchos versículos y tal vez perdemos algunos de los hechos acá. Dice que hasta este centurión dejaba a Pablo bajarse y visitar a los hermanos.
Qué cosa tan tremenda. Y luego los hermanos bendecían a Pablo. No sé cuánto le darían, granos no le iban a dar porque no sé si los podrían cocer en el barco, pero me imagino que le dieron panes que se los comerían tiesos porque iban allí. ¿Cuántas cosas darían estos hermanos al apóstol Pablo? Y Pablo siendo bendecido en cadenas, pero gozoso, bendecido por hermanos, porque era conocido por todas las iglesias donde él desembarcaba y era el preso que le permitían visitar a otros hermanos. Y lo dice esto, hermanos amados. Y ¿sabe qué, hermanos? Aprovecho de decirles que no hay nada más hermoso que dar, que más bienaventurado estar que recibir. Y que estos hermanos no nos dice Lucas, porque no se pueden escribir tantos detalles, pero cuántas cosas. Yo me imagino a Pablo llegando al barco cargado de muchas cosas que recibió. Me decía mi hermana Esther en un reciente viaje que hizo la iglesia Misión de Fe, donde pastorea ella con su esposo. Fueron un viaje misionero a Marruecos, y hubo un relato que ella contaba el domingo cuando estaban dando testimonio, que a mí se me salieron las lágrimas, y cuando vi a mi hermana también. Porque contaba mi hermana Esther que ellos estando en Marruecos haciendo un trabajo mediante o a través de una ONG, porque no se puede predicar el evangelio libremente en Marruecos, y si los descubren, pues serían expulsados inmediatamente. Así que la ONG que ejecuta planes vacacionales en verano es una ONG que está dirigida por un misionero, y ellos fueron a una ciudad y a otros pueblos, o a un solo pueblo de Marruecos. En fin, hermano, mi hermana dice que visitaron a una musulmana. Bueno, es un país musulmán, lógicamente que el que visitaran iba a ser musulmán de alguna manera. Y esta mujer muy pobre, porque Marruecos es un país pobre, hermanos. Y ellos les gusta dar lo que tengan al que les visita. Ellos buscan desprenderse de algo. Eso es algo que ellos su cultura. Y la señora corría para darles algo y no tenía que darle, y tenía una mata llena de limones y corrió y agarró muchos limones y se los puso en las manos porque era todo lo que les podía dar. Eso me conmovió, y más me conmovió porque no llegamos al cielo por ser buenos. Son bondadosos, pero nadie por ser bondadoso llega al cielo. Necesitan a Cristo en sus vidas. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique, hermanos? Así que, hermanos amados, Pablo llegaba al barco con las provisiones que recibía, hermanos amados, pero en ese recorrido, cuando llegan a un punto llamado Buenos Puertos, Pablo alerta al centurión y les advierte para que no continúen la navegación. Quiero mostrar un mapa, si lo pudieron descargar, y es posible, para que veamos rápidamente el recorrido de este viaje tan peligroso. Si nosotros vemos acá, Pablo parte de Cesarea Marítima en Jerusalén. Ellos pasan por Sidón, bordean la isla de Chipre, llegan a Mira, esto es Turquía, al igualmente Nido es Turquía, bordean a Rodas, que allí es una isla, siguen la travesía llegando a Buenos Puertos. Por un lado está Salmón y está Fenice, y llegan a Buenos Puertos, y cuando llegan a ese punto de Buenos Puertos, Pablo, con palabra de sabiduría, habla al centurión y habla al capitán de la nave, al patrón de la nave, el patrón era el dueño de la nave, y les dice que él advierte que la navegación no va a ser fácil,
que hay amenaza de tormenta y que puede haber pérdidas no solo de la embarcación, sino que también puede haber pérdida de vidas en buenos puertos. Y aquí ya podemos hacer cierta aplicación a nuestra vida. Dios siempre ha advertido a la iglesia, siempre ha estado Dios en buen puerto para hablar a tu vida y a mi vida antes de zarpar. Escríbalo que eso es así. Nosotros hoy podemos decir, amada iglesia, que somos una embarcación. La embarcación es su vida y es mi vida. Nosotros hemos partido de un puerto o habíamos estado, ¿cómo se dice cuando se estaciona un barco? Fondeados en el pecado. Fondeados y paralizados por el pecado. Pero en buenos puertos Cristo habló a nuestra vida. Y al hablar a nuestra vida, el Espíritu Santo nos ha dicho que el camino no será fácil. El mar representa el mundo y su vida es la embarcación. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, dejamos de estar anclados al pecado, llegamos a buenos puertos, pero es necesario en buen puerto prestar atención a la voz de Dios. Y es aquí que cuando Pablo habla en buenos puertos, pero ni el centurión dio más crédito a las palabras del capitán de la nave y a las palabras del patrón de la nave, ignorando las palabras de Pablo y siguieron adelante. Hermanos amados, y cuando siguen adelante, comienza en Fenice específicamente, comienza a soplar un viento terrible llamado Euroclidón. Euroclidón es en lenguaje marítimo o marino. Euroclidón es un viento que sopla desde el noreste. Y este viento huracanado comenzó a azotar la embarcación, hermanos amados. No sé en esta mañana si está pasando un episodio. No sé cuál es la tormenta que está azotando tu vida. Pero lo que sé, y estoy convencida, que el Dios de Pablo es mi Dios. Y que el Dios de Pablo debe ser tu Dios. El viento huracanado comenzó a azotar la embarcación, hermanos amados. Y después de esto no pudieron poner proa al viento. Perdieron la dirección. ¿Cómo pueden dirigir un barco cuyo viento tan huracanado lleva la embarcación de un lugar a otro? Tu vida, escucha bien, hermano amado, hermana amada. Tu vida irá siendo conducida de un lugar a otro a menos que atiendas a la voz del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá en esta mañana estamos dando crédito a las palabras del Espíritu Santo? ¿Estás dando crédito a lo que Dios te ha dicho en este mes? ¿Estás dando crédito a lo que Dios te ha dicho en este año? ¿Estás dando crédito a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha exhortado, a lo que Dios te ha consolado, a lo que Dios te ha llamado? Y hay una pregunta fundamental que es repetitiva en esta mañana. ¿Cuáles palabras, amado, amada, usted está dando crédito?
porque hay muchas voces que se están levantando en este último tiempo y esas voces están dando cuál euroclidón a tus emociones y a tu mente, y a menos que sepas discernir que hay voces que vienen del diablo, que hay voces que vienen de nuestra propia humanidad, pero que hay una voz que es la más gloriosa y dulce de todas, y es la voz del Espíritu Santo. Presta atención, da crédito, atiende, iglesia, las palabras del Espíritu Santo de Dios, porque no es el conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, es obedecer. Así sea poco lo que conozca, pero obedezcamos eso poco que conocemos. Aleluya, ¿cuántos están acá en esta mañana? Hermanos amados, los vientos eran contrarios. Y aquí está la isla de Clauda, y en medio de esa tempestad tan grande, hermanos, Dios dice que dieron a Sotavento. Ahora, Sotavento no es un lugar. 2 veces menciona aquí a Sotavento, es decir, Sotavento es un punto donde la embarcación puede ser puesta a lo contrario del viento. Y fueron favorecidos porque la isla acá de Clauda sirvió como un muro natural que resguardó la nave por un momento. Así que Dios bendiga nuestras vidas cuando estamos en Sotavento, cuando es necesario que giremos a lo contrario. Amén. Así que, hermanos amados, siguen entonces y comienza ya la tormenta. Fue ya inviable, hermanos amados, continuar. Hermanos amados, y en medio de esta turbulencia tan grande, ellos por lo menos pudieron recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es ese pequeño bote salvavidas que está detrás, ¿verdad? No se había perdido el esquife. Y quiero decirle en esta mañana, amados hermanos, que tal vez, algunas veces, lo único que nos queda es ese pequeño bote. Tal vez has perdido muchas cosas en tu vida, pero no pierdas el esquife. No pierdas lo que Dios te ha dado, amada iglesia. Aunque la tormenta sea grande, recoge el esquife, ponle nombre a ese esquife. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser el llamado que Dios te ha hecho y lo has dejado de último. Puede ser el propósito de Dios en tu vida. Puede ser la santidad que la tienes de último. Recoge ese esquife, hermanos. No dejes que se lo lleve la tormenta. Recojamos el esquife. Esta tripulación pudo hacerlo, hermanos amados. Y es entonces cuando en el mar Adriático, en plena tormenta, viene el peligro de dar en la Sirte. ¿Qué es la Sirte? La Sirte es ese punto en el mar que puede ser un banco de arena, algo que está oculto en el agua y que si la embarcación da en la Sirte es destruida. Y de allí el tema, el peligro de dar en la Sirte. Hermanos amados, vivimos tiempos peligrosos. Vivimos el último tiempo. Hay quienes están naufragando en alta mar. Hay quienes están siendo azotados. Pero hay quienes están a un paso de encallar y de dar en la Sirte y de destruir su vida espiritualmente hablando por no prestar oído a la voz del Espíritu Santo. El peligro de dar en la Sirte. Porque el mar, nosotros vamos a enfrentar las tormentas. Hermano, no vamos a poder detener nosotros la tormenta va a venir.
Dijo un hombre de Dios, confianza en la calma es lógica. Y yo pensando en esto dije verdaderamente, porque si yo agarro la silla, una silla cualquiera, y yo me siento, yo no estoy buscando si la silla tiene una pata reventada, yo agarro, yo confío, me siento, eso es lógica, racional. Me senté sin pensar que esa silla se va a partir. Pero confianza en la tormenta no es lógica, iglesia. Confianza en la tormenta es fe. Es aferrarse a Cristo, es aferrarse a la palabra, es no dar en la sirte, es que nuestra vida no pegue en ese banco de arena que destruya mis metas, mis sueños, mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con mis hermanos. Esa es la advertencia del Señor a través de este mensaje. Decir a la iglesia que la sirte va a estar allí, que el tropiezo va a estar allí, que la dificultad va a estar allí, pero es necesario evitarla. Y para evitarla no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas del Espíritu Santo y necesitamos aligerar. Dice aquí, alijar es hacer que la embarcación no pese tanto. Lanzar los aparejos fue la manera de sacar del barco el trigo y aquellas cosas que eran de más peso para la embarcación, y para que ésta se aligerara comenzaron a soltar los aparejos. Si no quieres dar en la sirte, amada iglesia, suelta los aparejos. Yo no sé cuál es ese aparejo. Un aparejo, simbólica o metafóricamente hablando, tiene que ver con algo que está en tu vida o que puede estar en mi vida, que se ha convertido en un peso, y ese peso no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja libertad para dejarte guiar por el Señor. ¿Me estoy explicando, iglesia? Pídele al Señor y pidamos al Señor en esta mañana: ¿qué aparejo está en mi vida? Avanzar. No lo estás viendo, no te estás dando cuenta. Hablar con el Espíritu Santo y decir: muéstrame esto que detiene mi libertad en ti, Señor. Muéstrame esto que detiene que yo te sirva. Muéstrame qué aparejo está siendo un obstáculo en mi vida, Señor. Aleluya. Así que, amada iglesia, vamos a dar crédito a las palabras del Señor. Una pregunta para ir haciendo algunas conclusiones en esta mañana es: ¿cómo puedo yo evitar dar en la sirte? ¿Cómo puede usted evitar dar en ese banco de arena, en ese arrecife? ¿Qué puedo hacer para no dar allí y volver mi vida pedazos? La respuesta está en la Biblia. Yo pensaba y oraba y analizaba. Hay muchos matrimonios cristianos que están dando en la sirte. Y están dando en la sirte por la sencilla razón de que no están dentro del orden de Dios. Hay iglesias, en este momento, iglesias que están dando en la sirte porque desviaron su mirada de la sana doctrina para seguir mandamientos de hombres. Hay cristianos que están dando en la sirte porque han perdido su comunión con el Señor. Hay cristianos desalentados, desanimados, y están en un peligro inminente de chocar contra la sirte.
Hebreos 2:1 tiene la respuesta para que su vida y mi vida no den la sierra. Dice el autor de los Hebreos: es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, hermanos amados. Y la palabra deslizar que aparece en Hebreos 2:1 es una palabra griega que está estrechamente relacionada con el lenguaje marino, y esa palabra es pararreo, y pararreo tiene que ver con el movimiento de un barco que va silenciosamente hacia la destrucción. Dejar de remar, en pocas palabras. Pararreo, paralizo los remos y la embarcación va a la deriva. ¿Cuántos tienen sus remos paralizados en esta mañana? Cuando dice es necesario, es porque no es juego, hermanos amados. Ese es necesario, es un llamado, es una advertencia, es un imperativo del Espíritu Santo a la iglesia. Es necesario que con más diligencia, la diligencia en este caso es una diligencia personal. Cada uno de nosotros debe ser diligente, porque la salvación es individual. La salvación es individual. Yo no puedo, por más que ame, no puedo darle mi salvación a otro. Yo puedo contribuir como instrumento del Señor a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero es una decisión personal. El prestar atención debe ser personal y ser diligente en atender las cosas que hemos oído, no sea quedemos en la sirte y el barco se vaya a un precipicio. No dejes de remar. No dejes de remar. Dios levantó a Pablo y Pablo pudo decir: tened ánimo, no teman. Esa es la buena noticia, que tu embarcación puede salir victoriosa de la tormenta en alta mar. El Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo, dice el apóstol Pablo, ha estado conmigo y me ha dicho que no va a haber ninguna pérdida de vida. ¿Y sabe qué me conmueve? Pablo dice: el barco se va a perder. No se había perdido. El barco dio en la sirte, hermanos. El barco se destrozó en 1000 pedazos, pero el barco fue destruido, pero Pablo salió ileso y los otros tripulantes también. Así que, amada iglesia, hay algo también que nos llama la atención, y es que los marineros eran los expertos en el mar. Se iban a dar a la fuga, iban a huir, iban a tomar el esquife para salir huyendo. Y Pablo les advirtió al centurión: si ellos se van, no se van a poder salvar. Si te alejas de Cristo, si nos alejamos de su presencia, no vamos a poder salvarnos. Necesitamos permanecer en Cristo Jesús, aunque no haya que comer, aunque venga la enfermedad, aunque el hombre me decepcione, aunque pase lo que pase. La voz del diablo es: huye, abandona la barca. Y la voz de Cristo es: presta atención a mis palabras, pues Él fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él guardará
tu vida, Él guardará mi vida, pero es necesario que atendamos a las palabras que hemos oído, y las palabras que hemos oído es la palabra del Señor, la cual nos ha dicho una y otra vez: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es la palabra que nos ha dicho. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe como el oro, aunque perecedero se prueba, si hallara tu fe, y mi fe en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste el Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto físicamente. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la palabra que nosotros hemos oído, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La palabra que hemos oído dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra que hemos oído es que el Evangelio es poder de Dios para transformación. No hay nada que el poder del Evangelio no transforme, amados hermanos. Y puedo decirle a Henry en esta mañana, si está presente, que no hay nada que el poder de Dios no transforme. El poder de Dios lo transforma todo, hermanos. Vamos a adorar en esta mañana.